De las negociaciones con los diferentes partidos, ¿cómo se convence a un diputado de otro partido? O sea, con las posiciones... Diálogo constructivo, diálogo, apertura. Si tú llegas a una negociación... ¿Qué ofrece? Si tú llegas a una negociación, y esto vale para cualquier negociación de cualquier índole, llámese el gobierno, el Congreso, una empresa privada, claro, que está negociando algo. Si vendes un rancho o lo que sea. Si tú llegas con la actitud de que tu propuesta es la única válida y no estás dispuesto a ceder un ápice ni un centímetro en la negociación, pues estás muerto, no vas a lograr nada. ¿Por qué? Porque se encasillan las posiciones. Pero si uno va siempre con la idea de que hay que flexibilizar posturas, hay que escuchar a los otros, y los otros plantean cosas que a veces no tienen razón, pero hay veces que enriquecen tu postura. O sea, hay que tener la suficiente apertura y criterio para determinar, oye, efectivamente, lo que ellos están proponiendo es correcto, enriquece la iniciativa, enriquece el dictamen, pues vamos a incorporarlo. Sí, porque han habido incluso diputados que votan en ocasiones a favor y a veces en contra, ¿no? Claro. El caso de esta señora Somillera, ¿no? Sí, por ejemplo. Bueno, por eso, pero más que eso se ha abstenido en muchas decisiones en las que no está de acuerdo. También es cierto que somos 35 diputados, 35 cabezas, no todos pueden pensar igual. Dentro del mismo PRI, ahora con lo de los empréstitos, 6 diputados votaban a favor y 2 votaban en contra, en su misma bancada. Entonces ¿Fue estrategia de alguna forma dividir? Porque sí se dividió la fracción parlamentaria del PRI. Hay gente que tiene posiciones sobre temas distintos, somos personas y tenemos formaciones distintas muchos, y hay quien dice yo no estoy de acuerdo en eso, ¿no? Oye, la sanción a los altistas, porque se había hablado, ¿no? Y el caso de Manuel Andrade, pues, no sé cuántos acumula, la verdad. Bueno, ¿Sí, los diputados, y eso no es un tema nuevo, eso siempre ha estado en el reglamento del Congreso y en las leyes orgánicas. Siempre los diputados que faltan y no justifican sus inasistencias por los métodos aceptados, que son trabajo legislativo y por enfermedad, se les descuenta la dieta. Si ellos se van y no hacen nada, ni mandan ningún justificante, en automático, al no haber pasado lista el día de la sesión, el administrativo descuenta automáticamente la dieta. Eso siempre ha existido. Lo que ocurre es que los diputados pues presentan justificaciones, ¿no? Pues de un médico, que un trabajo legislativo, porque no podría ser tan cerrado como para permitir que nadie pudiera faltar nunca, ¿no? O sea, pueden haber situaciones, inclusive... Sí, pero que sean propias del trabajo, pues, ¿no? Hasta de índole familiar. Bueno, también. Que se murió tu papá, pues tuve que ir al funeral de mi papá. Sí, bueno, sí, se lo puedes contar, pero bueno, yo creo que hay razones que también de excepción que tienen que analizarse, y la ley tiene esa flexibilidad. Pero en términos generales yo veo un cuerpo colegiado de 35 diputados que asisten, la gran mayoría de los diputados, a las sesiones. No ha habido casi ausentismo. Claro, es que había originalmente lo que pasó con el caso de Manuel Andrade y Federico Madrazo, que se disputaban la titularidad de algunas comisiones, ¿no? Al final de cuentas, el verde le come el mandado al rojo. Bueno, el verde fue quien estuvo en la actitud de negociar con nosotros el acuerdo, ¿no? Entonces eso, de las comisiones. Eso lo discutimos inclusive en tribuna, eso es un debate público. Yo ahí les dije cuánto les había ofrecido, y no yo, en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que es donde se procesó el acuerdo. Sí, ahí fue donde se descubre y que Manuel Andrade se había mentido, ¿no?, a sus propios diputados. Bueno, pues lo que habíamos ofrecido era un número de comisiones, y luego algunos de ellos dijeron que no, que les habían dicho que no las habíamos que no se había ofrecido nada. Entonces, bueno, finalmente lo que se trataba era de nombrar a los presidentes, porque las comisiones son los cuerpos colegiados más importantes del Congreso, claro. Es donde se procesa. No, y se le pregunto porque la gente, como ya se desconfía de todo, dice, bueno, ¿cómo es posible? O sea, no somos tan ingenuos para pensar que no hay cañonazos. Porque ya, una explicación de negociaciones Pero de este fíjate tipo, que bueno, el Congreso tiene un presupuesto de 320 millones aproximadamente, de los cuales el 85% es sueldos y salarios de los empleados del Congreso, los diputados, las compensaciones, todo lo que se gasta en gasto corriente. Y la otra parte se va en rentas de edificios donde están diputados. Por ejemplo, los diputados del PAN, los diputados del Verde están en un edificio contiguo al tribunal. Sí, el Pastrana, ¿no? El edificio Pastrana, ahí se renta un piso.
Hay otro edificio donde está el archivo en 27, no cabe ya. 27 de febrero, no cabemos ya, es insuficiente el inmueble. Y no hay, digo, para cambiarse tampoco. Pues sería lo ideal poder hacer una remodelación, inclusive tenemos el estacionamiento, donde arriba del estacionamiento se podría construir un anexo, una torre ahí de unos 4 o 5 pisos, contigua al Congreso, con accesos por la parte antigua, para que pudieran estar ahí salas para sesionar los diputados, las comisiones, poder hacer inclusive otro piso de estacionamiento para que todos los diputados tuvieran estacionamiento ahí en el edificio, pero todo eso cuesta mucho dinero y no están las condiciones del Estado como para plantearlo en este momento. Yo creo que debemos ir haciendo lo que nos toca, pedirle, por ejemplo, a lo mejor a la SOTOP, o a ver quién pudiera hacernos, al Colegio de los Arquitectos, una cosa así, que nos pudieran hacer un diseño de remodelación del edificio, cuantificando obviamente presupuestalmente cuánto costaría, y para plantearlo, por lo menos para dejar una propuesta planteada y un proyecto para que en el futuro se pueda hacer cuando haya la disponibilidad presupuestal, cuando las condiciones del Estado mejoren económicamente. Es una necesidad que se requiere físicamente, porque gastamos ya también mucho dinero en renta de edificios por todos lados, que tienen que estar trasladando a 4 cuadras, a 5 cuadras. Entonces lo ideal es tenerlo todo integrado. Sí, hacer la inversión. Sí, nosotros vamos a tratar de hacer eso, por lo menos tener una previsión de cuánto pudiese costar, y un proyecto que el más razonable es precisamente al lado, en el estacionamiento que tiene el Congreso, hacer ahí una torre con esos edificios que ya se hacen de estructuras metálicas, muy rápidos y de poco peso, y remodelar el Congreso, el Congreso actual,